acordás que jugamos a qué prefieres normal? Sí, qué recuerdos. Esta es la versión adulta de qué prefieres. Versión hot. ¿Me puedo desnudar para esto? Si te animás. Música, editor. ¿Te monetizan por esto? Mirá qué pícara que sos. Adulto, ¿vamos por la versión adultos ahora? ¿Qué prefieres? ¿Que tus padres elijan a tu futura pareja? ¡No! ¿O que tus hermanos elijan a tu futura pareja? No, ninguno de los dos, qué sé yo. ¿Quién mejor que vos para elegir tu pareja, por favor? Imagino que la gente se habrá jugado por los padres, ¿no? No, se jugó por los hermanos, mirá vos. ¿Qué preferís? ¿Ser engañado y no saberlo nunca? ¿Engañar a otra persona y tener que decírselo? Prefiero ser engañado y no saberlo nunca, porque engañar a otra persona y tener que decírselo, primero me come la culpa de hacerlo, no lo haría jamás, y obviamente lo diría al segundo. Así que voy a decir ser engañado y no saberlo nunca. Y la gente votó que sí. La gente votó que sí. Lo que yo decía. La primera. ¿Coquetear con tu empleado o coquetear con un compañero de trabajo? No, yo prefiero coquetear con mi compañero de trabajo. Porque yo cliqué por error coquetear con tu empleado y hay un 28%. Así que la gente está conmigo. Coquetear con tu compañero de trabajo. Acostarte con la celebridad que te resulte más atractiva o hacer un trío con las dos personas más atractivas que conozcas personalmente. La gente ya le gusta la celebridad. Un 57%. ¿Tenés tu celebridad permitido? Es que no me decidí todavía. Y aparte creo que el permitido tiene que ser alguien medio inaccesible, porque si no es como medio raro, ¿viste? Tipo, che, este actorcito que está por acá, como que no da, ¿viste? Tiene que ser un Brad Pitt. Y la verdad que no. ¿Tener una aventura de una noche o tener un amigo con derechos? Yo creo que la gente va a votar tener una aventura de una noche. Y yo prefiero tener un amigo con derechos. Y voté muy mal. O sea, tenía que haber seguido mi instinto. 75% tener amigos con derechos. ¿Qué prefieres? ¿No volver a hablar con tu familia? Pero muchachos, son reborde de estas cosas. ¿O no volver a tener relaciones sexuales? Chau familia, por favor. Elegí la que yo hubiera elegido, pero en realidad no pensé. Me adelanté, pero bueno. No, la gente eligió no volver a tener relaciones sexuales. Están re locos. Pero no, chau familia. ¿Cómo? No te metas nunca con el sexo. ¿Tener un sexo menos que mediocre o comer un bistec excelente? ¿De qué es un bistec? ¿Mejor pedazo de carne de tu vida? No, me como un bistec excelente. Para garchar mal, claramente. La gente elige comer. Muy bien. No esperaba menos. ¿Recibir un cumplido inesperado de tu pareja o recibir un regalo inesperado de tu pareja? Regalo. Y la gente también. 59%. Cumplidos va bien. Regalo es mejor. ¿Qué prefieres? ¿Afeitar las partes íntimas de tu pareja o hacer que te afeiten tus partes íntimas? A mí particularmente esta me da igual. Me juego por la de arriba, afeitar las partes íntimas, eligió la gente. ¡Sí! Eligió eso. O sea, prefieren afeitarle al otro que te afeiten a vos, ¿no? De alguna manera la vergüenza en el otro antes que en uno. Supongo que tendrá que ver con eso. ¿Estar con alguien anormalmente alto o estar con alguien increíblemente bajo? Por gusto, iría con alguien increíblemente bajo. Yo creo que la gente igual se votó solo. Lo voté sin querer recién. Y voté bien, por suerte. La gente prefiere estar con alguien anormalmente alto, igual iba a votar esa. 59%. ¿Qué prefieres? ¿Salir con alguien que no conoces? ¿Salir con alguien de tu grupo de amigos? Yo siempre le tuve mucho vértigo a gente que no conozco. Yo prefiero salir con alguien de mi grupo de amigos. Y la gente es más mandada, con alguien que no conoce. Muy bien, 53%. ¿Reír incontroladamente después del sexo o llorar histéricamente después del sexo? No, prefiero reírme y cagarme de risa. 84% de personas también opinan como yo. Menos mal. ¿Quién llora después? ¿Qué preferís? ¿Que te pillen desnudo en público o no estar desnudo nunca en tu vida? Yo no tengo problema con la desnudez, lo habrán visto al principio del video. Me saqué la remera sin ningún tipo de problema. Después me voy a comer una carta de denuncia por parte de Videos Pilo porque no pueden cobrar dinero por este video. Yo iría por que te pillen desnudo en público, pero yo creo que la gente votó no estar desnudo nunca en tu vida. Estoy completamente equivocado. Que te pillen desnudo en público 70%. ¿Qué prefieres? ¿Que nadie te toque durante el resto de tu vida o tener cosquillas cada vez que alguien te toque? ¿Te dio cosquillas? Sí. Es que ¿sabes qué me pasa ahora? Yo sufro de las cosquillas. Tengo un código con las cosquillas que es... Si me haces cosquillas te cago a trompadas. No, que nadie me toque. La gente, claro. La gente tendrá cosquillas, pero como que... no llegamos a ningún lado así. ¿Acostarse solo con personas del mismo sexo o abandonar el sexo por completo? No, yo no me acuesto con un hombre, pero ni por putas casualidades. Salvo que, como dice Ricardo Darín, haya como, ¿no? Esa que en la película de Bielinski,
Que le va a poner, claro, que le va poniendo un montón, claro, puede ser, depende, claro. Y acá en este imagino que la gente va a haber elegido lo mismo. Sí, eligieron lo mismo, abandonar el sexo por completo, sí. Perder tus órganos sexuales para siempre o engordar 200 libras para el resto de tu vida. No, prefiero engordar 100 kilos porque últimas pues me hago un bypass, una lipo ahí, tú me reconstruyo todas, pero mis órganos sexuales, mi amor, no los voy a perder. Y espero que la gente haya opinado igual. A ver, 51% de personas están conmigo. ¿Qué preferís? ¿Besar a todo el mundo allá donde vayas o no volver a besar a nadie nunca más? Besar a todo el mundo. Y voté mal de vuelta. Yo en este juego soy una bosta. Ganó no volver a besar nunca a nadie más con 52%. Tener un gran sexo durante 2 horas. No, es ya 2 horas. ¡Qué locura! O tener un gran masaje corporal durante 2 horas. Yo claramente me quedo con el masaje corporal durante 2 horas. Gran sexo durante 2 horas no hace falta. Con 30 minutos está más que suficiente para gran sexo. La gente yo creo que eligió la primera. Sí, la gente eligió la primera. Tener un gran sexo durante 2 horas. O sea, o tener un gran sexo y a las 2 horas tener de nuevo un gran sexo. ¿Qué prefieres? ¿Tener la capacidad de ver a todas las personas desnudas? ¿Por qué querría hacer eso? ¿O tener la capacidad de saber qué persona está enamorada de ti? Yo creo que a la gente le gustaría ver a la gente desnuda para echar las pelotas. Pero yo no. La que vos querés. No, a todas las personas. Nos llevaríamos unas cuantas sorpresas igual, ¿eh? Bueno, la gente también querría ver a la gente desnuda. Sí, un 64% de hecho. ¿Tener una gran vida amorosa o ganar la lotería? No, ganar la lotería. Ella siempre quería comer y quería plata, no importaba nada. Ganar la lotería. 51%. Igual está jugado, entre un 49 y 51%, miti. ¿Qué prefieres? ¿Estar en la cima o estar en el fondo? En la cima. Y la gente también. 51%. Igual está peleado, ¿eh? Coquetear con alguien o que alguien se te insinúe. Coquetear con alguien me gusta. Yo me siento cómodo. Que la gente va a preferir que alguien se te insinúe. Y en este estoy en lo cierto, la gente se te tiene que insinuar. ¿Existir en un mundo solo con tu pareja? ¿O existir en un mundo con todo el mundo menos con...? No, boludo, solo con tu pareja. Claramente. El tema es si no tenés pareja. Que hay un 39% de personas que eligieron existir en un mundo con todo el mundo menos con tu pareja. ¿Por qué mierda es tu pareja una persona con la que elegirías que querés que todo el mundo esté menos ella? Estás re loco. ¿Dormirte junto al ex que odias? ¿Dormirte junto a un completo desconocido? No, mejor malo conocido que bueno por conocer. No, pero la gente seguramente eligió dormir junto a un completo desconocido. Yo elijo la de dormir con el ex que odio. Sí, la gente prefiere dormir con un desconocido. Quizá en una de esas pinta el amor, qué sé yo. ¿Qué preferís? ¿Beber cerveza en cada bar que pases? Obvio. ¿Beber café en cada cafetería que pases? Yo votaría por las dos. Pero bueno, siendo que es un juego para adultos, vamos a poner cerveza. Estoy equivocado completamente. Beber café en cada cafetería que pase, 71%. ¿Acurrucarte y ver películas o salir a la aventura? ¿Qué sería a la aventura? Salía a hacer... Toda la vida salía a la aventura. Boliche, recital, quilombo. Pero a la gente le gusta acurrucarse y ver películas, no. Salir de joda. ¿Casarte con una persona nueva al azar cada año? Y al azar no, flaco. Claro, casarte con una persona al azar y quédate con ella. A Apu y a Manjula les salió bien, pero les salió bien de pedo. Aunque después tuvieron 15 millones de hijos y se la pasan peleándose y Apu le es infiel. No, la primera. No, increíble. ¿No eligieron eso? Eligieron casarse con una persona al azar y quedarse con ella. Bien de lo que es al azar. Es no la elegís vos. Qué locos que están. Mucho Apu y Manjula. ¿Casarte con la persona más sexy del mundo o casarte con la persona más inteligente del mundo? Con la persona más inteligente del mundo, claramente. 54% de personas votaron esa opción. Porque casarte con la persona más sexy del mundo, si es un goma y puro envase, no sirve. ¿Qué preferís? ¿Acostarte con un 10 de 10 del mismo sexo? ¿Acostarte con un 1 de 10 del mismo sexo? Del sexo opuesto, perdón. Sí, no tengo nada en contra de la gente del mismo sexo y la gente que le gusta a la gente del mismo sexo, pero yo prefiero acostarme con un 1 de 10 del sexo opuesto. Son gustos, ¿no? Y la gente, en su mayoría, votó 53% del sexo opuesto. ¿Casarte por dinero o casarte por amor? No, acá todo bien, pero yo soy re susi. Yo me quiero casar por amor. Pero hay mucha gente que se casa por dinero. No, yo elijo amor, pero seguramente la gente eligió dinero. A ver. No, mira, todavía se puede creer en el amor. 80% de personas eligen como yo casarse por amor. Muy bien. ¿Qué prefieres? ¿Salir con alguien con el cuerpo perfecto o salir con alguien que se mueva perfecto en el dormitorio? ¿Qué lo parió? Mirá estas preguntas. Después todos los comentarios van a salir a decir, pero el cuerpo perfecto no existe. Está bien, qué sé yo. ¿Qué es el cuerpo perfecto? No sé, el de Diego Maradona.
¿Cuál es el cuerpo perfecto? Yo no sé qué elegiría, qué sé yo. Pero me parece que lo perfecto no existe. Vamos con la de abajo igual, la gente. Sí, la gente eligió eso. Alguien que se mueva perfecto en el dormitorio. ¿Qué prefieres, tener un cambio de sexo o nunca tener sexo? Cambio de sexo total. O sea, mañana soy un hombre, mañana soy un hombre. Siempre me voy a intrigar a ser hombre, dale. Y la gente, tener cambio de sexo.